Bien chicos, comenzamos con la segunda parte del tejido epitelial. En el primer video nos habíamos quedado explicando los epitelios simples. Habíamos puesto como por ejemplo los epitelios simple plano, también llamado simple pavimentoso, y simple cúbico, y también colocamos los ejemplos respectivos que ustedes tenían que memorizar. Pero voy a explicarlo, algunos ejemplos, de tal manera que les pueda ayudar de alguna u otra manera a poder retener la información y que no sea quizás un poco, vamos a decirlo, memorístico, algo robótico. Comenzamos con un ejemplo de epitelio simple plano, uno de los más preguntados, y es los alvéolos, que son estas estructuras de aquí arriba, ¿sí? Esos son los alvéolos, que son unos sacos de aire que se van a encontrar en los pulmones. En ahí podemos observar unas células de color rojo, ¿sí? Que vemos una sola capa de estas y vemos que la forma de las células es muy aplanada. Estas de aquí, chicos, se le llaman células neumocito tipo 1, ¿sí? Neumocito tipo 1. De tal manera que estarían formando un epitelio simple plano a nivel de los alvéolos pulmonares. Pero también podemos notar que debajo de estos alvéolos encontramos a los capilares. Los capilares son vasos sanguíneos muy pequeños, de hecho son microscópicos, van en un promedio de 5 a 11 micras de diámetro. En su interior están tapizados por un epitelio. Recordamos que los epitelios que tapizan el interior de capilares o de vasos sanguíneos se le conoce como endotelio. Entonces pondríamos endotelio capilar. Vemos que estas células de color rojo son una sola capa de células planas. Por ende, sería un epitelio simple plano. La forma aplanada de estas células del neumocito tipo 1 y el endotelio capilar en realidad tiene una función. No es un proceso al azar, ya que a nivel de los alvéolos y los capilares se produce el proceso más importante del sistema respiratorio, al cual se le denominará como hematosis, y será estudiado en el tema de sistema respiratorio. Viendo brevemente, la hematosis es el intercambio gaseoso, es decir, el oxígeno que se encuentra en los alvéolos pulmonares ingresará a los capilares sanguíneos, y de ahí será distribuido por todas las células del cuerpo. Al contrario, el dióxido de carbono, también llamado anhídrido carbónico, saldrá de los capilares hacia los alvéolos. Este proceso no necesita gastar energía. Es un proceso pasivo. En un tema aparte de este, se explicará que se le conoce como transporte o difusión simple a través de la membrana celular, sin gasto de energía. Es por eso que estas células tienen que ser lo suficientemente planas para facilitar este intercambio gaseoso. Sigamos con otro ejemplo de epitelio simple plano. Tendríamos a esta estructura que se le conoce como el corpúsculo de Malpighi, que es parte del nefrón, o también llamado nefrona, que se encuentra en el riñón, que se estudiará a detalle en el sistema urinario, o también llamado sistema excretor. Este corpúsculo de Malpighi presenta una cubierta, como podemos ver, que está alrededor de estos vasos sanguíneos. A esta cubierta se le conoce como la cápsula de Bowman, que tiene toda esta parte que estoy señalando, que se le conoce como la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y notamos que las células son planas y están formando una sola capa. Así que sería un ejemplo de epitelio simple plano, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Vamos con la explicación de más ejemplos, en este caso, del epitelio simple cúbico. Vemos en el gráfico al ovario, ¿sí? El ovario es la gónada del sexo femenino, es decir, este órgano originará a la célula reproductora femenina, que vendría a ser el ovocito, que luego se fusionará con el espermatozoide. Notamos que el ovario presenta en su corteza, en la parte más externa, como si fuera una cáscara, una pequeña capa de células de forma cúbica, al cual se le llama epitelio germinativo. Aunque mal llamado epitelio germinativo, debido a que hace varios años se pensaba que este epitelio
originaba a estas células, es decir, a los ovocitos. Pero en la actualidad se sabe que este epitelio no los origina. Sin embargo, el nombre ha quedado ahí. Entonces sería un ejemplo de epitelio simple cúbico. Vamos con otro ejemplo. Vendríamos a ver esta glándula de aquí de color morado en este gráfico. Se le conoce como la glándula tiroides. Es una glándula endocrina que se encuentra ubicado en la parte anterior del cartílago tiroides de la laringe. Si vemos por dentro al microscopio, podemos ver, señores, que dentro de la glándula encontramos unos círculos donde se ve una capa de células cúbicas. Esta glándula se le llama glándula tiroides y estos pequeños círculos se le conocen como folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos tienen por función sintetizar unas hormonas muy importantes para nuestros procesos fisiológicos. Las hormonas se llaman T3 y T4, que sería la abreviación de la hormona triiodotirosina y tetraiodotirosina. Así que sería un ejemplo típico de epitelio simple cúbico. Epitelio simple cilíndrico, también llamado prismático o columnar. Es el último que vamos a ver de los epitelios simples. Notamos una sola capa de células por encima de la membrana basal, que es la de color azul, y estas células tendrían la forma alargada o cilíndrica, prismática o columnar. Ponemos los ejemplos que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, es el epitelio característico del estómago. Tenemos que recordar bastante este ejemplo. También se encontraría en el intestino grueso, en el endometrio funcional, que es una capa que se encuentra en el útero, en el recto, que es parte del tubo digestivo, y por último en la vesícula biliar, que es una bolsa que se encuentra debajo del hígado, que almacenará bilis. Sin embargo, tenemos que considerar también algunas modificaciones que estos epitelios podrían presentar. Por ejemplo, vemos esta célula cilíndrica que en la parte apical, recuerden esta parte de aquí se denominaba parte apical, eso lo vimos en el anterior video, presenta unas modificaciones similares a unos dedos. Son unas prolongaciones del citoplasma similar a un dedo. Es por eso que a estas se les va a conocer como las microvellosidades, que vendrían a ser prolongaciones citoplasmáticas digitiformes, es decir, con forma de dedos. ¿Sí? En la parte de célula, en la estructura de célula, que es otro tema que se va a ver en biología, se podrá aprender a detalle por qué están formadas estas microvellosidades. Nosotros, en la parte de anatomía, tenemos que recordar que las microvellosidades tienen por función la absorción. ¿Sí, chicos? Tenemos que recordar que las microvellosidades cumplen la función de absorción. Vamos con otro caso, otra modificación. Vemos estas células y también en su parte apical, ¿sí? En su parte apical presenta otras modificaciones, pero en este caso no tienen el aspecto de dedos, sino parecen estructuras en forma de pelos. A estas se les va a denominar cilios. Entonces, los cilios serían estructuras piliformes y acaba lo más importante. Tienen que tener, señores, movilidad propia, es decir, deben estar siempre en constante movimiento. Recuerden, los cilios tienen forma de pelo, por eso se les dice estructura piliforme, y las microvellosidades son prolongaciones que tienen la forma de un dedo. ¿Para qué sirven los cilios? Como estos tienen la capacidad de poderse mover, tienen la función de desplazamiento. La estructura proteica de los cilios también será estudiada en la balota de célula en el curso de biología. Vayamos a ver dónde podemos encontrar estas modificaciones, ya que son motivo de pregunta de examen. Tenemos tres ejemplos. El primero sería llamado epitelio simple cúbico, es decir, debe tener una sola capa de células de forma cúbica, pero aparte deben presentar en su parte apical microvellosidades.
Veamos el gráfico. Como se observa, una sola capa de células y en la parte apical, microvellosidades. ¿Cuál era la función de las microvellosidades? Función, absorción. Así que este epitelio se encontrará en alguna parte del cuerpo donde sea necesario absorber. Vemos aquí un ejemplo, es el túbulo contorneado proximal, que es una parte del nefrón, en el riñón, que va a reabsorber agua, glucosa, aminoácidos, electrolitos durante el proceso de la formación de la orina. Vamos con el siguiente ejemplo. Epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. Vemos el gráfico. ¿Sí? Ahí está. Tenemos una sola capa de células cilíndricas, pero que en su parte apical tendrían microvellosidades. La función de esta será nuevamente la absorción. Este es un dato muy importante, chicos. Este es motivo de pregunta de examen. ¿Dónde lo encontramos? En un lugar donde necesitemos absorber. Ejemplo, en el intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado necesita absorber, de hecho en el intestino delgado se da la mayor cantidad de absorción de los nutrientes que nosotros comemos, ¿sí? Es por eso que ahí tenemos este epitelio. Vamos con el otro epitelio, epitelio simple cilíndrico con cilios. Veamos el gráfico, ¿sí? Una sola capa de células en cuya parte apical encontraríamos estructuras semejantes a pelos. Si parecen pelos, recuerden que vendrían a ser los cilios. Pero los cilios tienen otra función muy distinta a las microvellosidades. Su función es el desplazamiento. Así que este epitelio lo encontraremos en lugares donde necesitemos desplazar, como por ejemplo en los oviductos. Aquí se ve una imagen de los cilios presente en los oviductos. ¿Qué son los oviductos? Son el otro nombre de las trompas de falopio. Pero, ¿qué queremos desplazar? ¿O qué queremos mover en el interior de las trompas de falopio? De hecho, en realidad, ya lo vimos en el primer video, justo en la primera parte. Así que vamos a ver estos ejemplos nuevamente, pero vistos al microscopio. Tenemos el primer caso. Vean ahí. Este es el epitelio simple cúbico con microvellosidades del túbulo contorneado proximal. Lo acabamos de ver como ejemplo. Se nota claramente ahí, chicos, las microvellosidades que tienen por función la absorción, ¿no? Esta es una micrografía electrónica, chicos. Vamos a ver otra imagen real. Vemos aquí las células cilíndricas y en su parte apical la presencia de microvellosidades presentes en el intestino delgado. Por cierto, estas células del intestino delgado se le conocen como enterocitos, que estaremos estudiando en la parte de intestino delgado, chicos. Bien, vamos con otro ejemplo, el simple cilíndrico con cilios, ¿no? Eso era el que estaba mencionando que lo habíamos visto en la primera parte. Y ahí está la imagen, ¿sí? Hay que recordar. Vemos al huevo o cigoto que se había formado de la unión del espermatozoide con el óvulo. Vimos que esta célula comenzaba a dividirse constantemente, eso se llamaba segmentación continua, ¿sí? Así que esta célula empieza su travesía hasta llegar al útero. Y recordamos que aquí se transformaba en mórula. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es que este huevo o cigoto llegó a desplazarse hasta el útero si el huevo o cigoto no presenta estructuras de movilidad? No presenta, digamos, un flagelo o algo similar al espermatozoide que le permite desplazarse. Es una célula sin estructuras de locomoción. Para eso es que los cilios que van a estar presentes en la trompa de falopio van a desplazar poco a poco el huevo o cigoto hasta que éste llegue al útero. Entonces vemos la importancia de la movilidad de los epitelios con cilios para poder desplazar estructuras o sustancias.
Ahí, por ejemplo, podemos ver al huevo o cigoto que está siendo desplazado por los cilios. Dejamos de lado ahora al epitelio simple, el epitelio formado por una sola capa de células. Ahora estudiemos a los epitelios poliestratificados, que son epitelios que van a presentar dos o más capas de células. Me refiero a que podrían tener 3, 4, 60, 80 capas celulares, dependiendo al lugar donde se encuentren. Veamos el primer caso, epitelio poliestratificado plano o también llamado poliestratificado escamoso. Veamos los gráficos para entenderlo mejor. Aquí vemos dos ejemplos de epitelio poliestratificado. Claramente vemos que estos epitelios, los dos, presentan varias capas celulares, de ahí el nombre de epitelio poliestratificado. Sin embargo, cuando nos dice plano, significa que todas las células son planas, como en el caso de los epitelios simples. Resulta que no. En realidad, las células que se encuentran más cerca a la membrana basal usualmente tienen la forma cúbica y mientras van subiendo se van haciendo más planas. Es decir, la última capa de células serán las células que tengan la forma plana. Entonces, nuevamente lo explico. Los epitelios poliestratificados tienen varias capas celulares. Pero si lo llamamos epitelio poliestratificado plano, significa que este epitelio, aparte de tener varias capas, las últimas capas que estén más cerca a la superficie tendrán la forma plana. Seguimos con más datos. Vemos en el gráfico de la parte inferior que las células superficiales, aparte de ser planas, están de un color distinto. Los he pintado de un color distinto ya que van a presentar una proteína muy especial llamada queratina. Esta queratina hace que las células mueran y por eso las vemos sin núcleo, ¿sí? Son células muertas y sin núcleo. Entonces ten en cuenta que las células que estén llenas de queratina van a ser células que no presenten núcleo y que estén muertas. Otro dato importante es que las células que están en la parte inferior, las células más profundas, que les dije que podrían ser cúbicas e incluso podrían variar de forma, por eso colocamos poligonales, cada vez que están acercándose más hacia la superficie, se van llenando poco a poco con queratina, hasta llegar a la parte superficial donde efectivamente las células ya se encuentran muertas por la abundancia de queratina que van a presentar. Vamos a hablar del otro caso. En el gráfico superior se ve que las células planas de la parte superficial presentan a un núcleo, lo que significaría que estas células siguen vivas. Entonces, esta vendría a ser la diferencia entre el epitelio de aquí abajo y en la parte superior. Es por eso que vamos a añadirle algunos nombres más. El epitelio que se encuentra en la parte inferior se le llamará epitelio poliestratificado plano, con queratina, o también podríamos decirlo cornificado. Repito, se le denominará el epitelio poliestratificado plano con la presencia de queratina o epitelio poliestratificado plano cornificado. Y el gráfico de la parte superior será denominado epitelio poliestratificado plano no queratinizado o sin queratina. Ese será el nombre que hay que considerar. Vamos con otro dato más, ¿sí? El epitelio queratinizado también se caracteriza porque tiene más capas celulares en comparación con el epitelio no queratinizado. Ten en cuenta ese dato. Vuelvo a repetir. Los epitelios poliestratificados que tienen queratina presentan más capas celulares en comparación con los epitelios poliestratificados no queratinizados. ¿Dónde podemos encontrar estos dos tipos celulares? Primero hay que tener en cuenta
por qué es que estos epitelios tienen varias capas. Debe tener una razón. La razón es que se van a encontrar en lugares donde exista bastante fricción, de tal manera que el número de capas pueda ayudar a resistir a esas fuerzas. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de epitelio poliestratificado plano no queratinizado, los siguientes: la boca, el esófago, el vientre de la lengua, la vagina, la córnea, la faringe, su parte digestiva, la capa externa de la membrana timpánica y el conducto anal. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos? Y es que todos estos lugares de aquí se encuentran siempre expuestos a constante fricción. En la boca, por ejemplo, al momento de producirse la masticación, los alimentos podrían raspar la cavidad oral, generando heridas constantemente. Para evitar que esto suceda, el epitelio de la boca necesita de un epitelio poliestratificado. Igualmente el esófago, el vientre de la lengua, la vagina, la córnea, la faringe digestiva y los demás ejemplos. Vamos con un gráfico. Vemos aquí, por ejemplo, el vientre de la lengua, ¿sí? Es la parte inferior de la lengua. Esta, como notamos, tiene una superficie un poco brillosa y esa es la que se encuentra cubierta por un epitelio poliestratificado plano sin la presencia de queratina, chicos. Vamos con otros ejemplos, y aquí hay un ejemplo que a considerar bastante porque puede ser pregunta de examen. Son los ejemplos del epitelio poliestratificado plano con queratina. ¿Dónde lo encontramos? En la epidermis, más que todo, y también la podríamos encontrar en cierto grado en nuestras encías, en el torso de la lengua, en el paladar duro y en el conducto anal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos queratina en estos ejemplos de aquí? La queratina le da una característica muy importante a los epitelios. Los hace muy resistente a la fricción. Y la epidermis, recordamos que ya vimos esto en el primer video, era la parte de la piel que se encuentra expuesta a sufrir lesiones constantemente. El hecho de ponernos simplemente la ropa podría causarnos heridas graves. Además, en la parte externa, el medio ambiente, estaríamos siempre expuestos a tener infecciones por microorganismos. Pero la queratina hace que los epitelios poliestratificados prácticamente sean impermeables, evitando la entrada de virus, evitando la entrada de bacterias y demás organismos. Veamos una fotografía microscópica electrónica en la cual se puede ver realmente cómo se observa un epitelio poliestratificado queratinizado. Notamos en la parte más inferior, que está de un color medio morado, varias capas de células, ¿sí? Y la forma, las de abajo usualmente son cúbicas, van cambiando de distinta forma a medida que van acercando a la superficie, pero notamos que en esta parte roja las células están planas. Aparte no notamos sus núcleos, ¿sí? Como en la parte inferior vemos unas pequeñas bolitas negras, esas vendrían a ser sus núcleos, lo que significa que son células que están vivas. En cambio, en la parte superior vemos células aplanadas sin núcleo, lo que indica que la queratina presente en ellos ha hecho que estas células mueran. Recuerda, importante, los epitelios queratinizados forman una barrera contra la fricción, abrasión, infección y pérdida de agua. Ahora, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos avanzando, ya que se nos está acabando el tiempo. Para el siguiente video, por favor, tenemos que recordar estos datos que no se nos tienen que escapar, ¿no?, de la cabeza. Esa es la esencia. A ver, tenemos epitelios simples, también llamados epitelios monoestratificados, que están formados por una sola capa de células, ¿sí? Un epitelio simple, entonces una sola capa de células. Podrían ser epitelios como los siguientes, ¿no? Tenemos en la parte aquí superior un epitelio simple, pero las células son planas, será epitelio simple plano. Si acá tenemos un epitelio simple pero con células alargadas, será epitelio simple cilíndrico.
O como en este caso, un epitelio con una sola capa de células de forma cúbica simplemente será llamado epitelio simple cúbico. El otro tipo que estábamos viendo eran los epitelios poliestratificados. Estos se caracterizan porque van a tener dos o podrían tener más capas celulares, como acabamos de estudiar, ¿sí? Vemos aquí, los epitelios poliestratificados tienen dos o más capas, pero ten en cuenta que para darle el nombre completo tenemos que considerar la última capa. Por ejemplo, este epitelio de aquí es un poliestratificado, pero las últimas capas de las células son planas, así que su nombre será epitelio poliestratificado plano. Repito, no por el hecho de ser llamado epitelio poliestratificado plano, significa que todas sus capas sean planas, sino solo las últimas capas. Bien chicos, nos vemos en el siguiente video.